Oramos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos delante de ti y ahora te rogamos, Señor, que tú traigas enseñanza a nuestro corazón, a nuestra vida, y que todo lo que aquí, Señor, hablemos, que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ya se saludaron, hermanos? No. ¿Qué tal si se saludan y de esta manera comenzamos nuestro tiempo? Porque hay muchos que llegan un poquito después y ya no nos vemos con ellos. ¿Les dio tiempo de apapacharse un poquito? Necesitamos a veces el cariño y el abrazo de nuestros hermanos, ¿verdad? Y qué bueno que lo podemos hacer en este día que podemos vernos, ya que toda la semana la pasamos en nuestros trabajos o con nuestra familia, pero con la familia cristiana tenemos los domingos, ¿verdad? A poderlos ver. Hermanos, quiero iniciar leyéndoles Isaías 55:8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Qué bueno que existe una infinita diferencia entre lo que nosotros los humanos pensamos y lo que piensa Dios. ¿No les parece? Es bueno porque nosotros no somos o no tenemos toda la sabiduría que deberíamos de tener, ¿verdad? Y Dios en su infinita sabiduría sabe cuáles son las cosas que convienen a cada uno de nosotros. Dice Mateo 15:19, porque del corazón humano salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todos esos pensamientos hermosos hay en el ser humano, ¿verdad? Cuando no tiene a Cristo en su corazón. Pero Jeremías 29:11 nos dice acerca de los pensamientos de Dios, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué diferentes los pensamientos de Dios, ¿verdad? Para nosotros. Nunca nuestros pensamientos van a ser tan sabios como los de Dios. Digo esto porque leyendo en las Escrituras todo el capítulo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer de Jonás, yo pensaba, como dicen algunos jóvenes, pues ¿qué onda con los pensamientos de Jonás? ¿No se les hace que era demasiada rebeldía para con Dios? ¿Acaso creyó que no iba a haber consecuencias por lo que él hacía? No sé cuál fue el pensamiento de este hombrecito, pero Dios le mostró que habría consecuencias. Primeramente se ve que Jonás no tenía claro el concepto de obediencia. Además había en él una resistencia a la autoridad. Y era terrible esa resistencia, porque el Señor le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí, tanto que en 40 días será destruida si no se arrepienten de su pecado. Y Jonás escuchó la orden, tenía buen oído,
pero lo que no tenía era buen hacer, porque él se levantó, pero con rebeldía se enojó, ¿verdad? Y fue hacia el lado contrario a donde Dios lo mandaba. Según él, iba huyendo de Dios. Dice Hebreos 4:13: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Nada, hermanos, pues Dios puede verlo todo con claridad, y ante él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Así que por más que usted se vaya lejos y se vaya a los Estados Unidos y se vaya donde quiera, Dios lo va a alcanzar si usted está huyendo de Dios. Ciertamente que Jonás estaba consciente de que los ninivitas eran hombres pecadores, eran hombres crueles, eran enemigos de Judá, donde él había nacido, y pues él creía, y su pensamiento era que los ninivitas necesitaban el castigo de Dios. Él quería interiormente que Dios los castigara, pero también asumía que Dios, en su gran misericordia, si ellos se arrepentían, los iba a perdonar. Así que, desobedeciendo el mandato de Dios, Jonás toma el camino diferente, embarcándose hacia Tarsis, creyendo estar fuera del alcance de Dios. Pero hasta ahí Dios lo alcanzaría. Su desobediencia, hermanos, tuvo consecuencia. Tuvo consecuencia porque los marineros lo enfrentaron ante la tormenta que se les presentaba muy fuerte, y de acuerdo a las creencias y a los hechos que ellos hacían, entonces fueron con él para tratar de investigar quién era el culpable de que ellos estuvieran padeciendo aquella tempestad. Y entonces fueron con él. Él tuvo que decirles que él pues adoraba a Dios soberano y creador, pero que estaba huyendo de él porque le había dado un mandato. Y él termina diciendo: échenme al mar. Entonces la tormenta se va a calmar, y los marineros, pues ni tardos ni perezosos, lo echaron al mar y la calma se hizo. Dios puede controlarlo todo. Dios también mandó un enorme pez para que lo tragara a Jonás, y allí tuvo que estar 3 días y 3 noches dentro de él. Hermanos, todo cuanto el hombre hace tiene sus consecuencias. Es muy fácil tomar decisiones. Lo más difícil es batallar con las consecuencias, y más tratándose de Dios, el Padre Celestial. Allí en el vientre del animal, Jonás tuvo tiempo de reflexionar, ¿verdad? Por la buena. Allí tuvo que ponerse a cuentas con Dios y primeramente prometerle que ahora sí iba a obedecer si él le daba la oportunidad de salir del animal, y también tuvo que reconocer que el salvar a la gente pecadora es exclusivamente decisión de Dios, no de nosotros. Él quería tener esa oportunidad de decidir si Dios perdonaba a los ninivitas o no, pero el único que puede decidir es Dios y no nosotros los mortales. Como siervos de Él, somos solamente instrumentos para que esa salvación llegue hasta las personas. Así que cuando Jonás reconoció sus pecados y pidió perdón, Dios hizo vomitar al pez y lo sacó de su cuerpo. Y leemos, hermanos, que por segunda vez vuelve a hablar el Señor diciendo a Jonás: levántate y ve a Nínive y proclama lo que yo te dije. Jonás ya en Nínive comienza entonces a predicar, diciéndoles a todos los de Nínive que si no se arrepentían de su pecado, Dios en 40 días los iba a destruir. Y los hombres de Nínive le creyeron, se arrepintieron de su pecado, proclamaron oración
y ayuno y se vistieron de cilicio, tanto personas como animales, para poder pedirle perdón a Dios. Y el rey les dijo que obedecieran y que se convirtieran de sus malos caminos para que Dios se arrepintiera de castigar a toda la ciudad. Pero, hermanos, lo hermoso es que aún a pesar de esa rebeldía de Jonás, Dios lo usó. Y los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. Gracias a Dios por su gran misericordia. Pero nuevamente, hermanos, la inmadurez de Jonás sale a flote y se enoja con Dios y le reprocha: ay, yo sabía que eres Dios clemente y piadoso, que te tardas en enojar, que eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, él estaba enojado porque Dios los perdonaba. Y dice él: quítame la vida, porque mejor es mi muerte que la vida. Fíjense bien hasta dónde llegaba el enojo, la rebeldía y el modo tan especial de Jonás. Y Dios le tiene paciencia y le dice: ¿haces bien en enojarte tanto? Y Dios, yo creo que tiene misericordia de él y nos enseña que tiene mucha misericordia con nosotros cuando también somos necios, tercos y rebeldes. Jonás entonces sale de la ciudad y se ubica, después de haber predicado, en un lugar desde donde él quería ver qué cosa pasaba con la ciudad. Era chismosito. Entonces allí él se ubica y de esa manera él quiere saber qué cosa es lo que va a hacer Dios con el pueblo. Y Dios ve que él hace una enramada para poderse cubrir del sol, y Dios hace crecer una calabacera. Entonces el enojón de Jonás se pone contento porque dice: pues ya no voy a estar asoleándome tanto, porque el sol le molestaba demasiado porque era fuerte. Pero Dios quería dar una enseñanza más a Jonás. Y cuando el sol casi lo desmayaba, volvió a decir otra vez: para mí sería mejor la muerte que la vida. Y nuevamente la paciencia de Dios está allí, diciéndole, y con tolerancia le habla y le dice: Jonás, tuviste lástima de que la calabacera se secara, pero tú no trabajaste en ella, tú no la regaste, tú no hiciste nada por ella. ¿Cómo no voy a hacer yo algo por Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben qué hacer para ser salvas? Allí Dios le estaba indicando que Él era el único que podía tomar la decisión para hacer salva a la gente. Hermanos, en verdad que los seres humanos somos complicados, y la misericordia de Dios es única. Soporta la inmadurez de muchos de nosotros, que nos parecemos en nuestra inmadurez a Jonás. Dice Job 36:22: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá: has hecho mal? ¿Quién va a poder ser capaz de estarle reclamando a Dios por lo que hace o por lo que no hace? Eclesiastés 6:10 dice: nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos y hasta nos puso el nombre que tenemos, pero no podemos luchar contra Él porque es más fuerte que nosotros. Es único, es poderoso. Job 40:2 dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Claro que no hay sabiduría en el que se pone con Dios a cuestionarlo y a decirle que
por qué hace esto, o por qué no sana a aquel, o por qué no hace las cosas que nosotros deseamos que querramos que haga. A Jonás le faltó la sabiduría y la madurez cristiana, hermanos, porque dentro de las características de un cristiano maduro, primeramente están el escuchar y el atender. Escuchar y atender es concentrar nuestros sentidos y nuestros pensamientos en todo lo que se nos dice y en todo lo que se nos manda. Hebreos 13:15 dice: si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecer. Si no obedecemos lo que nos mandan, puede haber muchas razones. Puede ser que no obedezcamos porque no queremos bien a la persona que nos manda. Puede ser que nos sintamos que no vale la pena obedecer. Y puede ser también que nos creamos suficientes y sabios, que nuestro pensar es superior a quien nos manda. Quizá ese fue el pensamiento de Jonás, que él sentía que era más sabio hacer lo que él pensaba al revelársele a Dios y no haber acatado al primer mandato que él le hizo. Hermanos, una segunda característica que el cristiano maduro debe cultivar es la compasión, que es conmovernos hacia otras personas al saber que necesitan de nuestra ayuda y de todo lo que nosotros podemos hacer por ellos. Si nosotros no mostramos compasión, no estamos mostrando el amor que Dios nos ha enseñado a tener. Jonás no tenía compasión por los ninivitas, porque él en ningún momento quería que fueran salvados y que Dios tuviera misericordia de ellos. Dice Lamentaciones 3:22: la razón por la cual no hemos sido consumidos por Dios es por su compasión, que nunca falla. Y qué bueno que Dios es compasivo con nosotros. La tercera característica del Hijo de Dios con madurez es la diligencia. La diligencia es trabajar a lo máximo de nuestra capacidad. Esa capacidad personal que podemos mostrar y que debe de mostrar la responsabilidad que tenemos ante algo que se nos manda hacer. La fidelidad es otra característica. Es confiabilidad en llevar a cabo las cosas que prometemos hacer. La fidelidad es en la obra del Señor aquella situación que tiene recompensa, que tiene galardón. Dice Deuteronomio 23:23 que se viva de tal manera que Dios pueda confiar en ti para cumplir lo que prometiste y de serle fiel en los deseos de Dios para ti. Hermanos, somos confiables ante Dios para cuando Él nos manda a hacer algo. Como cristianos también debemos mostrar a Dios nuestra gratitud. La gratitud es expresar con palabras y con hechos nuestro aprecio por los beneficios que hemos recibido nosotros y que ha recibido también nuestra familia. Dice 1 Corintios 4:7: debes reconocer que todo cuanto tienes viene de la mano del Señor. Y dice aún más: respóndele con espíritu de gratitud. Cosa que no se dio en Jonás, ¿verdad? La humildad tampoco la tenía Jonás. La humildad es algo que el cristiano debe de cultivar. Es una actitud del corazón que apaga el orgullo propio, prefiriendo beneficiar a otros sobre nosotros mismos. Recordemos que todo lo que tenemos es por la bendita gracia de Dios. Nada es porque nosotros somos buenos. Hechos 20:19 dice:
que el servicio a Dios debe ser hecho con humildad. Si nosotros servimos con humildad, agradamos a Dios. Pero si servimos para que otros nos vean qué tan capaces somos, ese servicio y esa humildad nos sirve, hermanos. Dios requiere la humildad del hombre. Una séptima característica del cristiano maduro es tener paciencia. Paciencia y habilidad de durar un tiempo largo sin incomodarse o enojarse ante una situación difícil o ante una persona que nos provoca y que nos irrita. ¿Tenemos paciencia? Jonás era de mecha corta y la paciencia no se le dio, ¿verdad? No se le da. Nosotros a veces cuesta trabajo cultivar la paciencia, hermanos. Dice Colosenses 1:11 que solo el poder de Dios y claro, el del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ayuda para tener paciencia. Romanos 15:2 dice que las Escrituras y Dios mismo son la única fuente para que nosotros seamos pacientes y tengamos paciencia en nuestra vida. Dice Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y una octava característica que vamos a ver, no porque sean las únicas, sino que son muchas, pero solamente abarcamos estas 8 características para poder tener madurez como cristianos, es tener la capacidad para perdonar. Jonás no podía ser ni quería que Dios perdonara a los ninivitas. El perdón, hermanos, es dispensar o absolver a otra persona o a otras personas por las injusticias o agravios que nos han hecho o que hemos recibido de ellos. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algún hermano, porque si no, Dios no nos va a perdonar. La verdadera base para perdonar a otros es tener siempre presente, hermanos, que Dios nos ha perdonado a nosotros y de innumerables pecados, y que lo que los demás nos hagan son pequeñas ofensas comparados con todo lo que a él lo ofendieron y perdonó. Jonás fue perdonado porque fue usado como instrumento, aún con su forma de ser, para poder llevar palabra de salvación a un pueblo. Dios desea, hermanos, que seamos obedientes a Él. La obediencia es estar dispuestos a cumplir con una persona o con una autoridad lo que nos piden hacer. Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo es el que guía a los verdaderos creyentes a obedecer. Hermanos, Satanás siempre nos va a incitar a desobedecer a Dios, a que no perdonemos, a que nuestra compasión desaparezca, a que no seamos diligentes y a que no seamos fieles a Dios, porque Él quiere que le fallemos a Dios siempre. Por eso nos enreda en tantas tentaciones. Pero a nosotros nos toca el decidir si obedecemos la voluntad de Dios y si cultivamos cada una de estas áreas de nuestra vida para ser mejores dentro del servicio a Dios. Dice la palabra de Dios: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Cada uno de ustedes sabe si estas poquitas de características las está cultivando, las tiene plenamente desarrolladas o todavía faltan. Es usted y Dios el que analiza y el que sabe su vida. Pero yo solamente les digo que
Cada palabra que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras es para exhortarnos y para ayudarnos a ser mejores hijos de Dios. Que Dios nos bendiga.